ya está con nosotros el juez de paz de Villa General Belgrano, Mariano García Prado, así que le vamos a dar paso a la entrevista con Alejandro Monbrun. Buenos días, Mariano, y bienvenido a la radio comunitaria. Buenos días, saludos a ustedes y a la audiencia, un gusto estar aquí. ¿Qué tal, Mariano? Como decía Caro, juez de paz de Villa General Belgrano y con competencia aquí en toda la pedanía Rearte, sí. Bien. Lo hemos convocado, doctor, para charlar un poco sobre la posesión de terrenos. ¿Qué incumbencia tiene usted como funcionario público en esta situación cuando un vecino toma posesión de un lote en Villa Ciudad Parque o para ejemplificar en algún otro lugar como dice usted, de la pedanía Reartes? Sí, el juzgado de paz no tiene competencias sobre disputas posesorias. El problema de la posesión es el siguiente: la posesión es un hecho. Uno toma una posesión, ¿no es cierto?, y esa posesión existe desde el momento que la toma. ¿Cuál es el problema que existe? ¿Qué tipo de posesión se puede hablar? Por ejemplo, si la posesión se toma por violencia, ¿qué quiere decir esto? Romper un alambrado, ingresar sin permiso en algún lugar que se encuentre cerrado. El que ingresa, el que toma posesión de este modo, no solo tiene lo que se llama en el ámbito civil un vicio de la posesión, que es la violencia, sino que además también incurre en un delito penal que es la usurpación. Puede ser también que la posesión se tome en forma oculta, o sea, ocultándole al dueño de la cosa que uno va a tomar posesión de ella. En esos casos, si el tema se canaliza a nivel penal, intervendrá la policía recibiendo la denuncia correspondiente y la fiscalía tramitando la supuesta o presunta usurpación si existiera. ¿Qué ocurre? En esta zona suele darse que hay inmuebles que de largo tiempo los propietarios de esos terrenos no lo atienden, de alguna manera no le introducen mejoras, no abonan los impuestos, o sea, están en un estado, aunque técnicamente desde el punto de vista jurídico no hay abandono de los inmuebles, están en estado de abandono, ¿no es cierto? En ese caso, la persona que toma la posesión de ese inmueble no está haciendo una posesión, no está tomando una posesión de un modo clandestino, ni violento, ¿no es cierto?, ni engañando al propietario, no realiza ningún acto que desde el punto de vista legal se considera un vicio de la posesión o que genere un delito en esa actitud de él. Esta posesión, si reúne los requisitos que la ley marca, o sea, si es visible, si una persona ve el inmueble y advierte que está ocupado por alguien, tiene una situación de hecho de posesión que no puede predominar frente al título del propietario. El problema que se suele dar es si hay alguien que tiene la posesión de un inmueble y otro manifiesta también tener la posesión del mismo. Son incompatibles dos posesiones sobre el mismo inmueble, ¿no es cierto? Aquí se origina una discusión o disputa sobre esa posesión que se debe dirimir judicialmente en los tribunales que tienen competencia, que son los tribunales letrados, en nuestro caso los de Río Tercero. Tanto la policía como el juzgado de paz no tienen sobre ello competencia, por lo tanto no tienen intervención en el caso de la disputa de una posesión. Lo que hacemos nosotros habitualmente es un trámite previo al registro de esa posesión. ¿Qué quiere decir esto? En la provincia de Córdoba se creó un registro de poseedores. Este registro de poseedores, había un problema, la expansión de la frontera agropecuaria en estos primeros años del siglo XXI, cuando suben los commodities de cereales, oleaginosas y demás, se produce una expansión de la frontera agropecuaria, además de una
un crecimiento de grandes empresas agropecuarias. En este momento, en el agro argentino, la pequeña empresa agropecuaria está en retroceso y la gran empresa está ocupando espacios cada vez mayores. Esto ha cambiado un poco la composición del espacio agrario. El norte de Córdoba, no solamente el norte de Córdoba, pero en particular el norte de Córdoba, tuvo problemas a raíz de esto porque había poseedores de larga data que se encontraban que no tenían defensa frente a grandes empresas que avanzaban sobre esos terrenos, posiblemente con títulos, posiblemente, hubo muchos casos y muy diversos. El gobierno de la provincia, como un modo de darle instrumentos a esos poseedores de pequeños fundos, crea el registro de poseedores. ¿Qué quería decir con eso? Le quería dar expresamente publicidad a esas posesiones. Ese fue el origen que generó a mediados de la primera década del siglo XXI el registro de poseedores, ahora unos 10 años aproximadamente. Esto también ha sucedido un fenómeno distinto del norte de Córdoba, pero en nuestra zona, en toda la zona de las serranías de Córdoba, todas las serranías, todos los departamentos serranos de Córdoba tienen problemas también con temas de posesión. ¿Por qué? Porque aquí se dio otra cosa, aquí no funcionó esto del tema de agropecuario, sino que fue la valorización de los terrenos por los temas turísticos. Entonces, muchos terrenos que estaban en estado de abandono habían sido adquiridos en la década del 50 o 60 y eran propietarios ausentes, quedaron abandonados. O sea, uno los veía llenos de yuyos, maleza, árboles y sin ningún signo visible de posesión. Entonces se empezó a tomar la posesión de esos terrenos. Muchos particulares tomaron la posesión de esos terrenos. Y hicieron muchas veces, o sea, hace el registro de esa posesión. Pero este registro de poseedores, por la organización legal de la Argentina, que dice que la posesión, la regulación legal de la posesión, la hace el Congreso de la Nación y no las legislaturas provinciales, lo que es un registro para darle publicidad. El Juzgado de Paz interviene ¿en qué sentido? El registro de poseedores solicita una constatación previa de ese terreno para que se lo describa y se certifique las fotografías que se tomen de él para que la descripción no sea solamente escrita, sino gráfica, con las fotos. Entonces nosotros intervenimos en ese sentido. Esa es básicamente la intervención nuestra. Además, obviamente, de aquel que se acerca y pregunta, le informamos qué características tiene la posesión. Ahora, este primer trámite que usted hace o el trámite que usted hace como funcionario público es solamente de carácter informativo, de dar a conocer al registro de poseedores de la provincia que hay alguien que está ocupando un terreno. Esto no hace, más allá de la publicidad, a darle derechos a esta persona. No, porque el registro de poseedores no cambia la naturaleza de la posesión. El poseedor tiene carácter de poseedor por sí mismo. ¿Qué quiere decir? Lo que nosotros hacemos es decirle al registro de poseedores cómo está el lote. Y es el interesado el que le dice al registro: yo declaro que soy poseedor. En realidad no es la autoridad judicial, sino él mismo el que hace conocer su situación de poseedor. Porque la posesión, como digo, es un hecho. O sea, ¿quién es poseedor? El que tiene la cosa. Yo, por ejemplo, voy por las sierras. Hay un fundo, un campo, ¿no es cierto?, que no está alambrado, que no está cultivado, que no tiene aguadas, no tiene ganado, no tiene corrales, no tiene nada. Decido tomar la posesión de ese campito, pongámosle 100 hectáreas. Tomo la posesión, lo alambro, le hago un bebedero para los animales, pongo animales adentro. Tengo una tranquera, la cierro, le pongo un candado, yo tengo la llave, cuando vengo a atender a los animales, entro y salgo. ¿Qué soy yo? Un poseedor.
Venís vos, Alejandro, rompés el candado y te metés al campo. Vos estás cometiendo un delito de usurpación. Viene el dueño y se mete. ¿Qué le puedo decir yo como poseedor? Mire, yo soy poseedor del campo, por lo tanto, si usted es el dueño, me tendrá que reclamar legalmente, o nos ponemos de acuerdo, o tendrá que reclamármelo legalmente. Y seguramente él va a tener razón en su petición, y el juez le va a decir, ese campo es de fulano de tal y no de usted. ¿No es cierto? Pero la posesión se expresa físicamente, materialmente. Cuando yo la veo un lugar, yo siempre le digo a la gente, mire, ¿cómo sabe si es poseedor? Es muy simple. Si yo voy caminando por la sierra, por ejemplo, ¿no es cierto? Y te muestro un pedazo de campo X y te digo, ¿hay alguien aquí? Vos me vas a decir sí o no, de acuerdo a lo que vos veas. Justamente eso es la diferencia entre tener una posesión o que exista un dominio sobre eso, que es un derecho real de dominio, el ser propietario, como decimos nosotros en nuestro lenguaje común, distinto a la posesión. La posesión, fíjate que el código actual es muy parecido en líneas generales al Código Civil y Comercial. El Código Civil y Comercial, el nuevo. ¿no es cierto? El nuevo. No tiene grandes cambios lo que hace a la posesión con respecto al otro. Lo que ha hecho el código ha puesto más en claro algunas discusiones sobre la terminología del viejo código. Pero lo que dice básicamente es eso. La posesión usa un lenguaje más actualizado, más técnico, ¿no es cierto? El poder real sobre las cosas, dice. En cambio, Vélez Sarsfield usaba un lenguaje más propio de esa época. Decía Vélez Sarsfield en algunas cosas, yo creo que más certeramente que este código, porque se lo entendía. Vélez, por ejemplo, decía, el que posee porque... El poseedor posee porque sí. Porque él lo tiene. Actualmente te habla del poder efectivo y real sobre el objeto. Si vos lees el código actual, en principio te va a costar entender qué quiere decir. Si lo lees a Vélez te vas cuenta enseguida lo que quiere decir. Que esté ahí y que no lo esté usando para lo otra... tengas vos. Yo siempre doy este ejemplo. Yo saco mi lapicera y estoy escribiendo y vos necesitas anotar algo. ¿Me prestás tu lapicera? ¿Por qué tu lapicera si vos no sabes si es mía? Pues yo soy el poseedor. Bien. Y en la posesión en las cosas muebles se tienen por la mera tenencia de la cosa. Ahora, corríjame si estoy errado, el Código Civil de Vélez Sarsfield sí. Hablaba de 20 años de posesión, haciendo público esa posesión y pagando los impuestos para lograr la propiedad. La propiedad. No, eso es otra cosa, pero tiene que ver. Lo mismo dice el nuevo código, en esto es exactamente lo mismo. ¿Qué es lo de la posesión de 20 años? ¿Cómo se adquiere el dominio? El código, el anterior y el actual, llaman dominio al derecho a la propiedad, lo que nosotros llamamos propiedad. Digamos, para no confundirnos, propiedad en vez de dominio. Que me disculpen los abogados, pero hablemos claro. ¿Qué dice el Código Civil? Te repito, el anterior y el actual. ¿Cómo se adquiere ese dominio, esa propiedad? De distintos modos. Por ejemplo, yo tengo ese derecho de propiedad y te lo quiero transmitir a vos, te lo transmito. Por plata, te lo regalo, como sea. O sea, te lo vendo, la venta onerosa, como se llama jurídicamente, o te lo dono, te lo regalo. ¿Está? ¿Qué hacemos? Vamos a un escribano, hacemos el título. O sea, en la escritura dejamos constancia de que hay un título, que es el mío, ese título, que no es en la escritura, no es el papel, es lo inmaterial, es el derecho mío, yo te lo transmito a vos. Pero ¿qué dice el código? No te lo puedo transmitir si no te lo entrego. Eso se llama tradición, o sea, si no te doy la cosa. ¿Cómo te puedo dar la cosa, por ejemplo, con un lote, una casa? Vamos y te digo, toma, aquí está la llave, te la entrego. Eso es lo que se llama la transmisión de la posesión, el modo de transmitir ese derecho. ¿Qué pasa? En la práctica,
quizá yo diría hasta una mala práctica, porque por eso hay muchos problemas, se vende a ciegas. Yo te vendo a vos un terreno en Buenos Aires y vos llegás aquí a ver cómo es el terreno. En realidad tendría que venir los dos, vos y yo, al terreno y entregártelo. Y así te digo porque es un fenómeno que es propio de estas zonas, esto de vender sin mirar lo que se compra y sin entregar lo que se vende. Y eso trae muchas veces problemas porque la persona llega y se encuentra con que no está libre ese terreno. Hay alguien ahí. ¿Qué es ese alguien? ¿Puede ser un poseedor? Sí, puede ser un poseedor. Y puede también suceder que ese poseedor ya tenga un derecho superior al tuyo que me compraste a mí. ¿Por qué? Por esto que se llama prescripción adquisitiva. Esa es la famosa posesión de los 20 años. La prescripción adquisitiva es la posesión durante más de 20 años en forma pública, o sea que se vea, ¿no es cierto? Vos, por ejemplo, tenés un lote, no construiste nada, pero lo has alambrado, lo cuidás, le cortás el pasto y todo. Es público. Los vecinos tuyos pasan y dicen, mira, che, ahí está Alejandro cortándole el pasto al terreno de él. Eso es público, ¿no es cierto? Y esa es una de las condiciones. Continua, que esa posesión no la abandones. No tengas la posesión hoy, te vayas y vuelvas 2 años después a recuperarla. Porque ahí lo que te puede pasar es que vos la pierdas. Si vos te fuiste y en el medio de los 2 años la ocupé yo, insisto, vos no lo tenías, suponete, no había alambres, no había cerramientos, porque si está cerrado, aunque vos te hayas ido, no estés ahí en el lugar, se entiende, es físicamente visible que seguís siendo poseedor. Cuando la posesión supera los 20 años con esas características de pública, de continua, ¿no es cierto?, ininterrumpida, en ese caso, pacífica. ¿Qué quiere decir pacífica? Que nadie te está peleando por la posesión, nadie te dice, no, yo soy el poseedor, ¿entendés? Cuando reúne esas condiciones, esto que se llama prescripción adquisitiva, la propiedad del dueño pasa al poseedor. O sea que no solo eso es muy antiguo, fíjate vos, derecho romano y mucho antes, ¿no? ¿Por qué? Es de alguna manera la justificación de la propiedad. Porque solo hay propiedad cuando uno tiene algo, pero si uno no le lleva el apunte, la propiedad por sí, la ley, el derecho entiende que no es una verdadera propiedad, tiene que tener algún fin, ¿no es cierto? Nosotros, en el mundo actual, muchas veces esto no nos queda claro. En sociedades agrarias o en sociedades antiguas sí les quedaba claro. Vos tenías algo, tenías la tierra, como decía la canción, para trabajarla. Si no, ¿para qué la tenías? ¿Entendés? El propietario ausente, como se le decía antes, perdía la propiedad. Era el castigo al que no atendía lo suyo. ¿Me entendés? Por lo que estoy escuchando, la cuestión impositiva no sería la más relevante, sino que es la cuestión de hecho, que es la presencia y el trabajo en el lugar, en el lote, es lo más relevante. Mira, es un conjunto de cosas. La cuestión impositiva es uno de los ingredientes de la torta. La tenencia material es la fundamental. No hay posesión sin tenencia material. Yo puedo pagar impuestos de un lote en Corrientes y si nunca estuve en el lugar, no soy poseedor. ¿Entendés? No hace falta estar adentro y vivir adentro, pero sí hace falta la tenencia material. Y dentro de todos estos signos visibles de posesión, el alambrado, las mejoras, el cortar el árbol, cortar el pasto, poner plantas, el pago del impuesto, lo que está demostrando es el ánimo de poseer. ¿Qué quiere decir? Si yo voy y le corto el pasto a mi vecino, no quiere decir que soy poseedor de eso. Lo hago porque me llevo bien con el vecino, el tipo se fue de paseo 3 meses y voy y le corto el pasto para que no esté tan desprolijo. No tengo ánimo de poseedor.
Venís vos y me decís, ¿usted qué es de esto? Nada, yo soy el dueño de la casa de al lado, le estoy cortando el pasto a Pancho porque está de paseo y nos llevamos muy bien, así que le dije, le voy a dejar más prolijito para cuando él vuelva. No soy poseedor, no tengo ánimo de poseedor. Ahora, si yo corto el pasto en mi casa, estoy actuando como dueño de mi casa. Si vos me preguntás lo mismo, ¿usted qué es de esta casa? Es mía, tenga o no tenga una escritura, tenga o no tenga un título perfecto. Tengo ánimo de poseedor. El pago de impuestos demuestra el ánimo de poseedor. ¿Por qué? Porque nadie paga el impuesto del otro, salvo un acto de generosidad, pero tenés que hacerlo expreso. Suponete, vos no pagás el impuesto de mi casa, a lo sumo pagaré el de la tuya, no el de la mía. A menos que me digas, che, loco, yo sé que andás en la mala, te pagué los impuestos de tu casa, pero eso es otra cosa, vos estás regalándome, donándome el pago, pero no me lo pagás porque sí. Suponete que vos tomás la posesión de un terreno de Julio Chávez, que vive en Posadas. No tenés ni idea quién es Chávez, si es joven, viejo, si lo conocés, no lo conocés. ¿Por qué le pagás el impuesto del terreno de él? Porque sos un hombre solidario, sos un benefactor. No, lo haces porque vos te sentís poseedor de eso. No tenés el título, pero sí te sentís como si lo tuvieras. El impuesto refleja el ánimo del poseedor. Ahora, más allá de la instancia que se pueda dar después judicialmente, ¿qué pasa cuando hay un conflicto donde dos personas se declaran poseedoras de un terreno? Si no se ponen de acuerdo, tienen que ir a la justicia. Porque primero, para que la posesión se estabilice de alguna manera, tiene que anualizarse. ¿Qué quiere decir? Que la posesión, cuando superó el año, y yo puedo probar con elementos claros, contundentes, ¿no es cierto?, que he superado el año poseedor, ahí yo ya es como que consolidé la posesión, ¿no es cierto? Por razones hasta procesales se ha utilizado siempre ese año como un signo de que la posesión se ha consolidado. No ha logrado todavía la calidad del dominio, o sea, de la propiedad. Para eso necesita 20 años. Pero sí se consolidó, ¿no es cierto? Si yo tengo la posesión de un terreno, lo dejo, lo abandono. No es que me voy a otro lado, no necesito estar encima del terreno. Lo abandono, ¿no es cierto? Le levanto el cerco, recojo todo lo que tenía, el quincho que había hecho, lo levanté y me fui. Pasaron 6 meses, entraste vos, ¿no es cierto? Te quedaste 3 o 4 meses, aparezco yo de nuevo, vos me decís, no, yo soy el poseedor. No, poseedor soy yo y vos me despojaste de la posesión, ¿entendés? Ahora, si yo me voy 2 o 3 años, vos ingresaste a ese lugar, lo alambraste, lo cuidaste, le pagaste los impuestos, etcétera. Pasaron 2 años, aparecí yo, te digo, no, yo soy el poseedor, no, vos fuiste el poseedor, pero has perdido esa condición porque lo dejaste. ¿Por qué? Porque la posesión vendría a ser como una especie de propiedad débil, ¿me entendés? La propiedad no necesitas, vos podés tener inculto el terreno, con yuyos, con pastos, sin sembrado, sin nada, y seguís manteniendo la posesión. ¿Por qué? Porque el título de propiedad hace presumir la posesión. En cambio, la posesión sin el título de propiedad la tenés que alimentar de alguna manera, digamos. O sea, la tenés que cuidar. Haciendo visible si vos no la cuidás, esa acción. Si no la cuidás, es que vos, lo que te da a vos la posibilidad de llegar algún día a tener la propiedad, que esa relación tuya con la cosa, desaparece. Entonces perdés la posesión. Ahora, hay objetos que se implantan en ese terreno donde uno está haciendo posesión, como puede ser el alambrado, pueden ser postes para una posible construcción. Sí. ¿Qué carácter tienen esos objetos en cuanto a la propiedad? Porque ahí sí, más allá de que no existe título, existe una situación, como dice usted, que es la posesión, hay un dinero que uno ha puesto en objetos
¿Y qué pasa si viene alguien y me los retira aduciendo que es el propietario o es otro poseedor? No, dos o tres cosas. Primero, si yo alambré, puse unos postes, comencé a cavar cimientos y demás, esos son signos visibles de la posesión. Esos son los famosos signos visibles de la posesión. El código hablaba de signos visibles, el código viejo, el anterior, y el actual dice de los elementos, no me acuerdo bien el término, pero también tiene un lenguaje un poco más técnico. ¿Actos simbólicos puede ser? ¿Actos simbólicos de posesión puede ser? No, se refiere a... No me acuerdo el término ahora, pero habla de... Yo le llamo signos visibles no solo porque me acuerdo del código anterior, sino porque acá es más gráfico. Signo visible, lo que yo veo. Mirá, yo estoy viendo ahí un alambre con una tela. Evidentemente alguien lo puso, eso no vino solo. ¿Qué es eso? Un signo visible de posesión. ¿Entendés? Entonces, quien tenga el derecho de dominio, o sea, la propiedad del terreno, tendrá que ir al poseedor, planteárselo y ver, en la práctica tiene distintas instancias. Una instancia de conversar, de ver cómo resolver el conflicto, y si no tiene respuesta en eso, tendrá que acudir a los tribunales. No, pero claro que el tribunal diga, mire, iniciará una acción de posesión, reivindicatoria, distintos caminos procesales para que se le reintegre la cosa. Es un hecho de violencia que quizás se pueden causar en una cuestión penal, que me retiren el alambrado y las mejoras que yo haya hecho en ese terreno donde estoy siendo poseedor. Pero, mira, si yo a un poseedor, yo llego a un lugar que es mío, yo lo compré hace 10 años, nunca le llevé el apunte, está sin alambrados, sin cuidados, sin ningún signo visible de estos de posesión. O sea, esto que se exterioriza materialmente como ocupado, por decirlo de alguna manera. Y fuiste vos hace 4 años atrás, lo viste así, lo ocupaste, lo alambraste y le hiciste un quinchito, pusiste 4 postes, un techo, le estás plantando unas plantitas, lo tenés cuidado y todo, porque estás viendo qué vas a hacer con eso. Yo vengo como propietario, no puedo agarrar una topadora y sacarlo. ¿Entendés? Yo he visto máquinas municipales hace creo que 10 años atrás, en un barrio de la villa que hoy tiene problemas, arrasar con alambrados. La fiscalía, bien, gracias. Bien, el alcance también de hasta dónde pueden llegar algunas acciones. Vuelvo a la parte impositiva. Pongamos de ejemplo que yo estoy haciendo la posesión de un terreno, sí, y voy por ese ánimo de la cuestión, como decimos recién, impositiva. Quiero ir a la comuna, en este caso, o a la municipalidad de mi pueblo, a pagar impuestos sobre ese terreno. ¿Me pueden frenar o, digamos, impedir el pago de esos impuestos? No, en realidad el ente público, yo te digo lo que hace la Dirección General de Rentas. Yo quiero pagar un impuesto de rentas, voy con el cedulón que lo bajo de la computadora y lo pago en el banco. ¿Estamos? Ahora, si yo voy a la Dirección de Rentas y le pido que me dé el número de cuenta de tu terreno, Rentas, por un reglamento interno coherente con lo que es la información pública, te dice, perdóneme, ¿usted cómo se llama? Mariano García Prado. Aquí dice que el titular es Alejandro Mombrún. Por lo tanto, demuéstreme que tiene un interés legítimo. ¿Qué significa interés legítimo? Y es cuestión de ver qué se interpreta por interés legítimo. Vos podés decir, no, yo soy poseedor. Bueno, tendrá que, de alguna manera, hacérmelo visible a eso, a mí, funcionario público, porque si no, Alejandro Mombrún me va a decir, a título de que usted le dio a Mariano García Prado información de mi cuenta, que no es de Mombrún,
es mía. ¿Entendés? Perdón, no es de García Prado, es de Monbrún. ¿Entendés? Entonces, ¿qué puede hacer el ente público? Solicitar, establecer, reglamentar cuáles son las condiciones para que brinde información sobre la cuenta o algún otro elemento de terceros. Lo puede reglamentar razonablemente. ¿Qué puede decir? Mirá, no me alcanza con que vengas y me digas yo voy a pagar el impuesto del lote 5 de la manzana 14. Te puedo decir, ¿a título de qué? Mirá, aquí tengo el cedulón que me lo dio el dueño. Yo soy amigo del dueño y vengo a pagarlo por él. Ah, bueno, está bien, perfecto. Ya tenés el cedulón, ya tenés todo, pero págalo. O vos podés decir, no, yo no lo conozco al dueño, pero yo tengo la posesión de eso. Bueno, vamos a buscar algún modo, no sé cuáles, porque yo no soy ni funcionario municipal, ni comunal, ni de renta, pero tiene que buscar un modo de reglamentar el cómo le permite a un tercero abonar impuestos de una persona. ¿Por qué? Porque aquí hay dos cosas. Una, no puede impedir el pago de ese impuesto, pero por otra parte sufre el reclamo el ente público del tercero que viene y le plantea por qué le cobró a otro. No le puede impedir, lo puede reglamentar. ¿Qué quiero decir con esto? Que no puede decir no, porque el que debe pagar es el dueño. Si el dueño no paga, el problema también es de él, que es incumplidor. Ahora sí lo puede reglamentar. Eso sería lo más adecuado, ¿no es cierto? Reglamentar un modo de decir, hay un interés del que paga el impuesto, un interés legítimo. Que puede ser la posesión. Puede ser la posesión, bien, porque está reglamentada legalmente. No es algo, ojo, es distinto a que vos vayas a pagar el impuesto de mi casa, porque en la comuna o la municipalidad que te pueden decir, pero ¿por qué quiere pagar el impuesto de esa casa? Y encima veo que la ventana está rota. ¿Qué ha hecho usted, mi amigo? ¿Entendés? Lo que no puede hacer la municipalidad o la comuna es livianamente decir, mira, yo ante un eventual delito, porque ahí habría un delito de usurpación, decir, no, yo no me importa, el problema es el dueño. Puede reglamentarlo. ¿Cómo? No sé, habría que verlo, cómo se puede hacer. Pero podría reglamentar, ¿cómo hacer rentas? ¿Rentas qué hace? Dicta un reglamento interno donde te pide, en función de las leyes provinciales que regulan su actividad, te pide que justifique un interés legítimo. Entonces la comuna o la municipalidad lo puede hacer a través de ordenanzas, resoluciones, decir, bueno, justifique interés legítimo y le cobro. Bueno, yo hago la última por parte mía, después si los chicos quieren realizar alguna otra pregunta. Entiendo que el juez de paz tiene algunas funciones de mediador entre los vecinos. Sí, es una de las funciones. Nosotros no tenemos competencia para resolver contiendas judiciales, pero sí tenemos función de mediación. Pueden las partes acercarse, buscar un punto de acuerdo donde hay un conflicto. Si esa mediación surge efecto, se hace un acta, se deja constancia y eso posteriormente se puede homologar a nivel judicial. Si hay una disputa posesoria, puede pasar también. Nosotros desde el punto de vista de mediación lo podemos hacer. Lo que yo les quiero decir es esto. Propietario es el que lo es, no el que dice serlo. Yo siempre les digo a los poseedores esto. Ustedes, su derecho cede frente al del propietario, pero del propietario, no del que dice ser propietario. Son dos cosas distintas. Yo, por ejemplo, mi hijo, cualquiera de mis hijos, pueden decir, mira, esta casa es mía, refiriéndome a la que yo tengo. No, no es de ellos, es mía, no es de ellos. Ellos, si yo me muero, son herederos y ahí sí va a ser de ellos. Pero hasta que yo me muera, no. Ahí, sí. Eso es importante porque hay gente que manifiesta ser el dueño de. Hay que ver si lo es. Ese es un tema. Como también tenés que demostrar ser poseedor.
Yo como demuestro que soy propietario, exhibo una escritura, aparece, está inscripta en el registro, tiene todos los requisitos formales y que hacen falta, punto, ya demostré. No tengo que demostrar la posesión de aquello de lo que yo soy dueño. Si vos estás en una contienda judicial sobre mi casa, vos sí vas a tener que demostrar que sos poseedor de mi casa y que yo tengo que hacer una acción. El juez lo que debería hacer, lo primero que debería hacer es, el que demuestra título es de él, la posesión es de él, hasta que el otro demuestre que tiene una posesión real. ¿Entendés? Te digo lo que debería hacer porque en esto, como en todas las cosas, hay muchas interpretaciones. Pero el nuevo código señala expresamente eso, que el título hace presumir la posesión. Bien. Eso creo, no estoy seguro, pero creo que no lo tenía el código de Vélez vigente. Y era un tema de discusión, porque había fiscales que entendían que la posesión la tenía que demostrar el poseedor y el del título, el dueño. Y los civilistas, los que manejaban el tema civil, decían, no, el título presume posesión. El código ahora lo dice. Digo, con respecto a esto, volviendo un poquito al tema de la posible mediación que tiene el juzgado de paz, digo, más allá de que está inscrito dentro de sus funciones, ¿hay posibilidades efectivas de hacerlo por la capacidad que tiene? Está bien, por supuesto que sí. Nosotros lo que estamos autorizados a hacer, lo hacemos. Por ejemplo, yo te digo una cosa que es cotidiana. Quizás por lo operativo, preguntaba. No, pero cualquier vecino que sea parte en un conflicto de estos puede acercarse. Por supuesto que sí, pero mira, Alejandro, yo te voy a dar un ejemplo de algo que hacemos a diario, la famosa mediación familiar. ¿Cuál es el tema de lo familiar? Viene una pareja, ahora convivientes, uniones convivenciales, dice el código. Concubinato antes, es lo mismo, El problema del nombre de concubinato es que estaba cargado de una valoración negativa socialmente. Para mí decir concubino, decir conviviente es exactamente lo mismo, porque para mí el concubino no tiene ni bueno ni malo de nada, como tampoco lo tiene el ser cónyuge, ¿no es cierto? Depende cómo te lleves, si te llevas bien es bueno, si te llevas mal siempre es malo. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Viene una pareja, ¿no? Me dice, mire, nos separamos, o hemos decidido separarnos, fíjate. ¿Cómo nos manejamos? Bueno, regulen la tenencia de tienen un par de chicos, regulen quién va a tener la tenencia, cómo se van a establecer los alimentos, cuál va a ser el régimen de visita, y cómo hacemos, y como ustedes quieran, mientras sea razonable. Se ponen de acuerdo. Mira, los chicos van a vivir con la mamá, van a estar de lunes, ponele, a jueves con la mamá, viernes y sábado con el papá, y el domingo vuelven con la mamá, porque por razones laborales, bla, 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 el tema plata se arregla así, este pone esto, el otro pone aquello, hacemos un acta, buenas noches, terminado el tema. ¿Por qué? Porque son ellos los que tienen que decidir sobre su vida y cómo ejercen la responsabilidad de cuidar esos niños menores de edad. ¿No es cierto? Entonces aquí es lo mismo. Suponete que hubiera dos personas que tuvieron un conflicto posesorio y quieren conversarlo en el juzgado de paz. ¿Y por qué no? Si no hay un tercero, si no aparece el dueño en el medio, dice, no, mirá, yo también soy parte de esto, lo tendrán que resolver entre ellos. La primera instancia es el diálogo entre ellos, es la mejor. La segunda, los tribunales, ¿no es cierto? Lo que es complicado es cuando aparecen actitudes que eventualmente son violentas, que hay que ver los contextos, etcétera, etcétera, etcétera. No es tan simple determinar qué significa un acto violento entre dos poseedores, pero hay cosas que son claras. Entonces, si hay una actitud violenta, por ejemplo, yo y vos tenemos una disputa de posesión, yo voy con un palo a partírtelo en la cabeza para que vos te vayas de ahí. Bueno, eso es un hecho. Cuando a mí me dicen, ¿y qué hacemos? Y es un hecho policial. La policía debe intervenir, le guste o no, no diciendo quién es poseedor. Ni la policía ni yo lo vamos a decir, porque ni el juzgado de paz,
ni la policía estamos en condiciones de atribuir posesión. Lo que tiene que hacer la policía es cesar la violencia. ¿Está? Y eso no significa decir vos sí, vos no. La violencia termina. ¿Está? Entonces, cuando hay un problema de violencia, la policía interviene para evitar el hecho violento. Y les dice, muchachos, a tribunales de Río Tercero. Que el juez diga quién es, quién. Yo no digo nada, pero eso sí, violencia no. Eso es nada más. ¿Es cierto? Hay gente que dice, voy a la policía y como que la policía no le dice, mira, vos tenés razón. Esto no es un problema de tener razón. Es un problema de que no haya violencia y que se decida quién tiene razón en el lugar que debe ser, que es, si no hay arreglo de común acuerdo, en el juzgado. Chicos, ¿tienen alguna pregunta para el juez de paz? Sí, se comunicó Roberto, mandó un mensaje, dice, muy bueno Alejandro, pregúntale de pagar los servicios o impuestos en la comuna, ¿por qué no te dejan pagar? Bueno, un poco eso ya claro, lo contestó. No, es lo que explicamos. Dice que les pasa a muchos y también sobre los intereses. Intereses no sé a qué se debe ser sobre los intereses inmobiliarios, supongo que hace referencia a eso. Sí, eso es un problema de regulación interna de los municipios y comunas, cómo cobran los impuestos, cómo los actualizan, ¿no es cierto? Hay muchos modos, hay algunos que ponen intereses y hay otros, yo me acuerdo cuando yo estaba en la Municipalidad de Belgrano, lo que propuse desde el Consejo, que lo hablamos con el intendente, lo hicimos, porque era una época de mucha inflación, año 90-91, era de mucha inflación. Era muy complicado establecer, había unas tablas de actualización que eran más complicadas que los logaritmos que yo nunca entendí cuando estuve en el secundario. Igual, disculpame que te corte, creo que hace referencia a los intereses inmobiliarios no económicos, yo pensé que era porcentual, sino bueno, a esto que hablabas un poquito al principio, la frontera agropecuaria, aquí la frontera del negocio inmobiliario. Aquí el tema del turismo, miren, aquí el problema en toda la zona serrana de Córdoba, en el año, creo que 77, por ahí, en La Rioja, se dictó una ley que era media dudosa, porque era media de atribución provincial, media de atribución nacional. Pero como era la época del proceso, cada uno hacía lo que quería, la dictaron y estaba todo bien. Ahí no había derecho a réplica. Vos te dictaba un gobierno, tomaba una decisión, no le importaba un pomo que fuera constitucional o no. Pero ellos intentaban regular este tema porque había problemas con los minifundios, ¿no? Que se estaba parcelando tanto la propiedad que se convertía en improductiva. Bueno, lo de Córdoba es una cosa totalmente distinta, es un registro público, porque la provincia se ha cuidado de no ir más allá porque no le corresponde, pierde atribuciones. Fue muy discutida la famosa ley del registro de poseedores. El autor, que era un profesor de Derechos Reales, Eduardo Mundet, que falleció ya, Eduardo decía siempre que esto era registral, y lo discutía con sus colegas. Entonces, ¿de dónde sale esta historia? De que lo que no vale empieza a valer. Y bueno, por supuesto, todo el mundo trata de posicionarse, ¿no es cierto? Algunos, grandes empresas o grandes empresas o los particulares, familias. porque también hay el particular que toma posesión de una tierra, tiene un interés, y no es un interés de espiritual, es un interés material, ¿no es cierto? Eso es la realidad. Ahora, lo que sí puede pasar es esto, cómo se maneja ese interés, ¿no es cierto? Si una persona pacíficamente toma posesión de un predio y está en él varios años, después empieza a construir algo, etcétera, etcétera, estamos ante una persona que tiene un interés económico y material, pero de vida, ¿cierto? Ahora, si yo agarro y tomo la posesión de 100 terrenos, ¿no es cierto?, echando a todos los que están en el medio, eso es otra cosa. ¿Qué te quiero decir? Ha habido casos de esos. Ha habido casos en lo que yo señalaba, en la zona de producción agropecuaria, la expansión de la frontera agropecuaria hizo que el pequeño
el pequeño fondo de subsistencia. Por ejemplo, yo les voy a poner un ejemplo. Departamento de Río Seco, ¿no? Villa de María del Río Seco, ahí al norte del Cerro Colorado. Está en la frontera con Santiago. Si hace 30 años atrás vos hablabas de tener chacras con soja, por ejemplo, tipos te decían, ¿qué tomaste? Porque era monte, y lo que no era monte eran pequeñas chacras de subsistencia, ¿no es cierto? Ahora son campos sojeros, ¿entendés? Entonces, ¿qué pasó? Se expandió la frontera agropecuaria por los precios, por políticas agropecuarias, por un montón de razones, se expandió y el pequeño productor quedó marginado. Entonces, ahí, fíjate, el primer director de la unidad ejecutora fue un muchacho allá, López, era de esa zona, porque él lo conocía muy bien al tema. Mariano, tenemos otros invitados. Gracias por venir. Sí. Bueno, acudimos a tu palabra porque hemos recibido denuncias de oyentes, vecinos de acá, que hay una situación ahí difícil entre poseedores. Sí. Entonces, bueno, queríamos sacarnos algunas dudas. Sí, estoy a disposición de ellos. Bueno, sí, lo último queda para Caro, entonces te despido, muchas gracias por venir. A vos. Brevemente, ¿qué consejos podés darle a la gente que nos está escuchando, que está en situación de posesión de un terreno, frente a distintas embestidas que ha habido en el transcurso de estas últimas 2 semanas de personas que aparecen al estilo patotas, digamos, que violentamente sacan sus posesiones, justamente el alambrado y demás? ¿No? ¿Qué consejos les das a esa gente Lo que yo les digo es esto: si una persona está en un terreno, bueno, que acuda a la policía, pero no para que la policía le diga si es poseedor o no, porque eso no lo va a poder hacer. Aparte que quizá no lo sea, quizá el que está ahí hace 2, 3 meses que está ahí, que se siente con todo el derecho del mundo, y no lo tenga. Pero que acuda a la policía para impedir el acto violento. Lo que tienen que evitar es el acto violento. Bien. Lo demás corre por otro carril. Fotografías, videos, esas cosas ayudan al hecho de registrar la situación, porque hasta que llega la policía o llega alguien que pueda mediar, sigue siendo un conflicto entre privados en un terreno donde las cosas se pueden ir de mano. Pero lo que pasa es esto, a ver, si alguien está en un lugar, lo alambrado y todo, tiene elementos para aportarle a la policía de eso, o algún vecino, o la compra del material que ha hecho. ¿Me entienden? Bien. No es que sea todo, no aparece de la nada. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo un terreno donde lo alambré, compré los alambrados, tengo la facturación, tengo la persona que me puso los postes, me desmalezó, ¿me entendés? Sí, hay un montón de elementos que hacen a que yo estoy ahí. Bien. Que tenga derecho a estar ahí es otra cosa. Ahora, que estoy, puedes probarlo. Si no tenés ningún elemento para probarlo, es muy complicado también, porque hasta es raro, ¿no? Si vos no podés aportarle nada a la policía para demostrar que estás ahí, insisto, la policía debe intervenir, no decir a quién le corresponde. Bien. Debe intervenir. Y luego lo demás que corra por donde corresponda, que es el carril procesal. Mariano García Prado, muchísimas gracias por estar acá. Gracias a ustedes por la invitación.